si nos inspiramos en el caso discreto, ¿no? Es la ley de probabilidades. ¿De acuerdo? Pueden ver ustedes que una función adoptada no es sino una curva que para ser catalogada como función de probabilidad, nos remitimos aquí en la parte de las propiedades que debe cumplir la primera y segunda propiedad. Ser no negativa y que toda el área debajo de la curva tenga una masa unitaria. ¿De acuerdo? Ok, recuerden que estas mismas propiedades, en términos de suma, era para el caso discreto. ¿Qué cosa es lo que nos interesa en una densidad? Nos interesa evaluar probabilidades. ¿Y cómo se representan las probabilidades? Como áreas, porciones de área debajo de una curva. Como puede usted ver en la parte que se simboliza la probabilidad de un evento A, ¿correcto? Donde A está definido por un intervalo. La probabilidad de ese intervalo, ¿correcto? No es sino la evaluación, ¿correcto? De una integral definida para los límites a b, utilizando la función de probabilidad. Y de esa forma calculamos, cuantificamos el grado de ocurrencia de que tomemos un punto aleatorio, ¿correcto? En ese intervalo. ¿De acuerdo? En otras palabras, su probabilidad. Esto no es complicado, ¿de acuerdo? Pero como ustedes ya verán, se necesita como saberes previos integrar, ¿no? Asumimos que no tenemos dificultad con respecto a eso. ¿De acuerdo? Sabemos identificar rápidamente los límites y podemos evaluar la expresión, ¿no? ¿De acuerdo? Al igual como en el caso discreto, hay una serie de observaciones que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Recuerden que una probabilidad de intervalo, al final de cuentas, me tiene que dar, o tenemos que trabajarlo, mejor dicho, para decirlo así, como una integral definida. Me tiene que dar un resultado, un valor, tengo que hallarlo. Aquí, por ejemplo, hago mención, el análisis en la parte estadística no es simbólica. Ustedes seguramente que a la hora de evaluar una integral, como lo han hecho tal vez en el curso de mate o de cálculo, nos permitíamos dejarlo inclusive expresado. Acá se necesita el valor como representación de grado de ocurrencia. ¿De acuerdo? Entonces, dejemos la parte simbólica para otro tema, para otro contexto. ¿De acuerdo? Necesitamos evaluarlo. Hago este comentario porque algunos jóvenes en su primera PC, en su segunda, quieren trabajarlo simbólicamente. O sea, ni siquiera se quieren tomar la molestia en calcular una varianza. Nada, no quieren. Tenemos que calcular, jóvenes. ¿De acuerdo? Ok. El caso de la función acumulada, recuerden ustedes, es una alternativa. Se utiliza una función acumulada, ¿correcto? Para evaluar probabilidades de tipo siempre acumulativo bajo la relación a lo más. ¿De acuerdo? Hay casos en que la función acumulada resulta ser mucho más práctica que la función de densidad. Ya voy a decir en qué distribuciones. En otras no. En otras, caballero, da tanto trabajo, tan igual como emplear la propia densidad. ¿De acuerdo? Hay que ver entonces, en un problema, bueno, cómo trabajarlo, ¿no? Si conviene más trabajarlo con densidad o trabajarlo con función acumulada. O en todo caso, si el problema me direcciona que lo trabaje como función acumulada, caballero, no tendría que proceder pues, de ese modo. ¿De acuerdo? Okay. Recuerden que en espacios o dominios donde la densidad no está definida, eso sabemos muy bien, toda función acumulada para esos lugares o dominios debe ser cero, ¿cierto? Para espacios en los cuales hemos cubierto toda la gama de valores del recorrido de la variable, automáticamente es como
considera el área debajo de la curva y su probabilidad entonces debe ser máxima. Es la unidad. ¿Ya? Ok. Recuerden que una función acumulada, si ustedes quieren verlo ya desde un punto de vista matemático, ¿ya? Correcto. Es una función no decreciente. ¿De acuerdo? Ok. Derivable. Esto lo entiende más uno, ¿no? Si domina de esos elementos de matemáticas. Nosotros por lo menos lo que queremos aquí entender y manejar es que hay densidades y hay funciones acumuladas. ¿De acuerdo? Que me permiten, uno y en otro caso, evaluar probabilidades. ¿Ya? Ok. Y la otra parte es en cuanto a las características. Solamente para nombrar, ¿ya? En esta parte se hace referencia a la esperanza matemática y varianza. Por favor, entiéndase. Eso no significa, ah, ya, solamente hay que ver eso. No, pues, esta es una ilustración. Así como puedes calcular tú una moda, puedes calcular tú una mediana, un percentil, una asimetría, una kurtosis en la parte descriptiva, también lo puedes hacer en el tema de variables aleatorias. Por eso yo desde un inicio les dije, los temas no son independientes, están ligados. Correcto. Si tú sigues recorriendo este camino y con tus dudas de la parte descriptiva, estás cargando una mochila, ¿correcto? Porque en el camino vas a encontrar más dudas. ¿De acuerdo? Hay que disipar eso, ¿no? Okay. Noten ustedes que para la evaluación de una esperanza matemática y una varianza, necesito utilizar la integración. Esa es la ilustración. Ustedes tienen como saberes previos ya el manejo de esos cálculos y seguramente que no va a haber mayor problema. ¿Sí? Por lo menos en nuestros solucionarios tenemos que especificar, ¿correcto? Los considerandos de la integral, o sea, de dónde a dónde debo, pues yo, especificar, ¿de acuerdo? Se sobreentiende que la parte mecánica, obviamente acá hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Ok, para poder encontrar la probabilidad solicitada, ¿no? O también las características, como en el caso que estamos viendo, ¿no? Recuerden que una función acumulada bajo la relación a lo más, ¿de acuerdo? Puede tener interpretaciones muy específicas aludiendo a la variable que quiera medir. Me explico, me explico. La función acumulada para ciertas distribuciones, voy a nombrarla bien, como es el caso de la exponencial que vamos a ver, puede también tener un significado muy importante. Si es que la exponencial, por ejemplo, describe la durabilidad o el tiempo de sobrevivencia. Así entonces, la función acumulada explicaría el tiempo para fallar, ¿correcto? Y el contrario, el complemento de esa probabilidad representaría la fiabilidad o confiabilidad. Con esto quiero darles yo a entender que estas notaciones que estamos viendo como F mayúscula de X, que parecen no tener mayor explicación, dependiendo de la variable, sí, tienen significados. ¿De acuerdo? Más allá de la parte de cálculo. ¿De acuerdo? Ok. En el caso de la función de distribución acumulada, noten ustedes la parte central, esta de acá. Voy a resaltarlo, ¿no? Esto que está acá. ¿De acuerdo? Probabilidades de intervalo en el caso de una variable continua, ya sea intervalos que comprometan a los extremos o no, todas se miden de manera equivalente. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir ya. Aquí, por ejemplo, nos han inculcado desde un punto de vista geométrico que si nosotros, por ejemplo, representamos una función en el cual incluye o no alguno de sus límites de su dominio, bueno, en el caso de que no lo incluya, lo representamos como una frontera, ¿no?
que no la toma. Y en otros casos, si es que la frontera incluye el límite, bueno, lo consideramos. Acá, en esta parte de evaluación probabilística, eso no nos debería preocupar. Podríamos seguir respetando la formalidad si el problema menciona que uno de los extremos o ambos hay que incluirlo, bueno, lo referenciamos. Pero la evaluación, a eso me remito, sería tan igual como si no lo hiciéramos. ¿De acuerdo? No hay por qué preocuparnos de eso. ¿De acuerdo? Ok, ese es por un lado, ¿ya? Pero en el caso discreto, sí es pertinente. En el caso discreto, sí intervienen o no los extremos, obviamente generan consecuencias. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que darnos cuenta. Okay. Noten ustedes la última expresión abajo, en la parte inferior, que a partir de la función de distribución acumulada, podemos obtener la densidad y viceversa, ¿no? O sea, a partir de la densidad integrando podemos encontrar también la función de distribución acumulada. Aquí hay una serie de ilustraciones, ustedes ya también van a poder hacer una lectura, ¿de acuerdo? Pueden también complementar con los textos, en el cual simplemente lo que busca es tratar de ver si es que hemos podido entender el significado, ¿no?, de las densidades y de las funciones acumuladas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pregunta acá, ¿cuáles de las siguientes funciones pueden ser funciones de distribución para una variable continua X? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver si hemos entendido, ¿no? Guamán Salinas, ¿se encuentran? Sí, profe. Muy bien. Dígame, ¿la primera expresión es una función acumulada, sí o no? Ok, siga pensando. Alvarado Osorio, Presente, profesor. ¿sí? ¿Es una función, sí o no? La primera expresión. Sí, pienso que sí. Ya, voy a considerar su sí. No estoy diciendo de que sea correcto o incorrecto. Ok. Campos, Taipe, ¿se encuentra? Sí, profesor. La segunda expresión, ¿es función acumulada, sí o no? Son 0, X medios. Yo digo que sí. Ya, voy a considerar su sí, ¿ya? Martín Rodríguez, Sí, profesor. la tercera expresión. Eh, mm, yo diría que no, profesor. Ya, no, ok, considero su no, ¿ya? Carguas, Bastidas, Sí, profesor. la cuarta expresión. Am, yo creo que sí. Ya, ok, considero su sí, ¿ya? Miren lo que, para el resto de las consultas, todas, excepto, bueno, la 3, sus compañeros han considerado de que no es función. El resto sí, ¿no? Bueno, vamos a darnos cuenta a ver si es correcto eso, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que hay que simplemente determinar acá? Ver si cumple los requerimientos. ¿Y cuál es el requerimiento más importante en una función acumulada? Voy a regresar acá. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Aquí, esta parte. Una función acumulada es una función no decreciente. Tiene que estar definido, ¿no es cierto? Me tiene que arrojar probabilidades. Y obviamente las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1. Pues, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿ya? Entonces, con esa idea, me voy a atender esos casos. ¿De acuerdo? Muy bien.
Vamos a verlo así. Correcto. Aquí hay algunas de las funciones. Como se indica en el tenor, las funciones 1 y 3 cumplen los requisitos para ser funciones de distribución. La función 2 es negativa en parte de su rango y no es una función de distribución. La función 4 da un salto en x igual a 0 y no es estrictamente continua. Y además es decreciente, ¿correcto? Para el intervalo que va entre 0 y 0,5, ¿de acuerdo? Y entonces no puede ser una función de distribución. Los gráficos obviamente muestran ese detalle, ¿de acuerdo? Ok, ¿ya? Muy bien. Acá hay otro, ¿ya? El análisis, repito, se centra en que debe cumplir el requerimiento de función acumulada. Pues. Funciones, como ya hemos comentado, pueden haber muchas, pero funciones, densidades, algunas de ellas, y funciones acumuladas también, ¿ya? Ok. Acá hay una función de distribución. Por favor, nótese esto, ¿ya? Nótese esto. Esta es una formalidad. En estadística, cuando se define una función acumulada, hay que hacerlo para todo el espacio. O sea, para valores en los cuales la densidad no está definida, como x menor que 0, para el dominio, x mayor o igual que 0, menor o igual que 2, y para casos en que pueda superar el máximo del recorrido de la variable, por ejemplo, para x mayor que 2. Y de esa forma, correcto, o mejor dicho, formalizamos la manera como se expresa una función acumulada. ¿De acuerdo? Ok. Si esta función no tiene inconvenientes, o sea, es derivable, nosotros podríamos obtener la densidad. Ustedes pueden ver en la parte inferior lo que se requiere para poder obtenerla. Derivables. ¿De acuerdo? Ok. Y a la hora de especificar la función, también tenemos que respetar otro protocolo. ¿Vean? Podemos ver acá. Vean ustedes, por favor. Está la definición de la densidad f de x. Aparece el dominio, correcto, como pueden ustedes ver, y aparece 0 para cualquier otro caso. ¿De acuerdo? De esa manera vamos nosotros a resolver nuestros problemas, ¿ya? Con la formalidad. Función acumulada por un caso y densidades por otro lado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Se necesita representar geométricamente? No es necesario. Si ustedes quieren representar geométricamente la función acumulada o la densidad, bueno, se puede hacer, ¿correcto? ¿Correcto? Si el problema lo pide, a buena hora. Pero repito, no es vital. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Acá hay otro caso. ¿De acuerdo? Pueden ustedes observar. Dada la función, aparece una función acumulada ahí. Podemos ver que está en términos de un exponencial. Para x menor o igual que 0, el valor de la función acumulada es 0. Y para valores que x mayor que 0, se indica una expresión. ¿De acuerdo? Ok. Quisiéramos obtener la densidad a partir de esta función acumulada. Entonces el mensaje, ¿qué cosa es? Es derivar. Realmente estas expresiones que estamos viendo son clásicas. ¿Ya? Por ejemplo, esa expresión que ustedes ven es característico de una distribución muy conocida llamada la distribución exponencial. Y podemos ver, por ejemplo, ya en la parte inferior, la densidad. ¿De acuerdo? A manera de ilustración nada más, podemos ver su representación geométrica, pero insisto, a menos que el problema pida, solicite la representación gráfica, lo hacemos. A menos que el problema lo pida, ¿ya? Si no te piden, podemos simplemente apoyarnos en la expresión. ¿De acuerdo? Estamos haciendo esta salvedad para esta parte, ¿no? Ok. Ahora aquí su atención, jóvenes, ¿bien? Por favor, por lo menos unos minutos acá. Jovencitos, en los textos, prácticamente los autores se abocan más a la parte mecánica de evaluación de la probabilidad, como por ejemplo esta lámina.
sea X una variable aleatoria continua que puede tomar cualquier valor entre A y B, cuya función de densidad de probabilidad es con la que se indica. Esta es una distribución archiconocida que se conoce como la distribución uniforme continua. ¿De acuerdo? Ok. Vean ustedes solamente a manera de ilustración la representación geométrica del mismo. Pueden ver ahí el gráfico. Ok. ¿Ya? Primero voy a hacer el comentario respecto a lo que pide el problema y después algo más. Funciones de probabilidad de este tipo, clásicos como otros, vamos a ver varios de ellos. Acá se especifica un evento llamado el evento A, el cual define una parte del dominio como todo X que está entre 4 y 7. Notarán ustedes, los extremos no se incluyen, ¿no es cierto? Ok, y así se incluyeran, es equivalente, ¿de acuerdo? Solamente estamos tratando de de respetar la formalidad. Si aparece en que los extremos no se incluyen, bueno, seguimos adoptando esa expresión, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, la probabilidad de que ocurra el evento A, o en otras palabras, la probabilidad de tomar un punto aleatorio en el intervalo 4, 7, correcto, no es sino la integral, que va a partir de ese valor inferior 4 hasta 7, tomando la función de densidad, en este caso 1b. ¿De acuerdo? Notarán que la integración es bastante directa, no se necesita pensar mucho ahí, es inmediato, para poder encontrar la probabilidad finalmente, ¿no? Un tercio. ¿De acuerdo? Si nosotros consultamos algún texto o algún libro, vamos a ver que las ilustraciones que hacen los autores mayormente es de este tipo. Una aplicación directa. ¿Cuál es el esfuerzo acá? Eso es lo que hay que tratar de entender. ¿Cuál es el esfuerzo? Bueno, el esfuerzo es la parte mecánica. ¿No es cierto? Ok, se puede poner ahí quizá otras inquietudes más. ¿De acuerdo? Como por ejemplo esta, ¿ya? Por favor, entiendan este mensaje. Pensemos que este experimento aleatorio, que es descrito a través de una función de probabilidad, como es una distribución uniforme continua, sea la representación de alguna actividad diaria que desempeñamos. Por ahora solamente lo comento en esos términos, una actividad. ¿De acuerdo? Muy bien, pero esa actividad se desarrolla de manera muy equivalente a lo largo de una semana. La probabilidad de que esa actividad en particular esté entre 4 y 7 ocurre un tercio de las veces, ¿no es cierto? Ok. ¿Cuál sería la probabilidad de que dicha actividad, de acuerdo, se produzca en 2 o más días? ¿Alguien tiene una idea? Navarro Inga se encuentra. Sí, profesor, no encuentro. ¿Entendió la pregunta? No lo entendí, profesor. Ya, ok. Mario de la Cruz se encuentra. Sí, profesor. A ver, ¿cuál es su opinión? No sabría decirle la verdad. Ya, ok. Repito nuevamente, ¿eh? Presten atención, jovencitos. Esta evaluación probabilística, para darle alguna interpretación, representa el grado de ocurrencia de una actividad. Esa actividad se representa en un intervalo entre 4 y 7. ¿Por qué no? Puedo decir la demanda de un bien. Ahí está.
¿correcto? Que pueda parecer exagerado, pero ahí está. Es la evaluación, por eso decía, de una actividad. ¿Bien? Ok. Pero esa actividad se desarrolla a lo largo de todos los días, por ejemplo, una semana. Entonces, la probabilidad de que dicha actividad esté restringida a ese intervalo, como puede ser un día lunes, un día martes, siempre es la misma. Es un tercio, un tercio, un tercio. Considerando, claro, que los factores externos sean los mismos, ¿no es cierto? Algo así como ceteris paribus, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, es razonable y admisible considerar que un tercio debe ser el grado de ocurrencia de dicha actividad, igual para todos los días, y ocurra de manera independiente. La pregunta que hacíamos era, ¿cuál es la probabilidad entonces que dicha actividad se presente en 2 o más días? Por lo menos hay que decir si he entendido la pregunta, a ver. Nadie está pidiendo una solución. Si he entendido, a ver, ¿cómo sería? Mendoza Navarro se encuentra. Sí, profesor. A ver, en palabras Eh, nada más. Cuando dice, por ejemplo, 2 o más días, ¿cómo se interpreta eso? que el mínimo de días que puede surgir es 2 y que la probabilidad, como la probabilidad va a ser la misma, se Ujú. podría multiplicar cada día por o sea, un día un tercio, otro día un tercio. Si es Ya, que cojo 2 días, y si es que cojo ya, 3 días, sería un tercio en cubo, así. ya, ok, ok. Sí, sí, la idea está por ahí. La idea está por ahí. Correcto. Que ocurran 2 días a la vez, 3 días a la vez, 4 días a la vez, o la semana íntegra, ¿no es cierto? Todo a la vez, ¿no? Pero recordemos que si ocurre, por ejemplo, solamente para 2 días, podría haber sido el día lunes y el día martes. O podría haber sido de repente día jueves y día viernes. O podría haber sido lunes y viernes. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿El orden va o no va? Sí va. Una cosa es que ocurra alguno de los primeros días de la semana y otro de que ocurra en los últimos días, ¿no? Entonces sí, tiene que ver eso. Ahí está, pues. Eso es un experimento. ¿Y ese experimento cómo se modeliza? A través de una distribución de tipo discreta. ¿De acuerdo? Dejémoslo ahí por un momento, ¿ya? Por un momento. Lo que quiero es que ustedes entiendan que cuando se modeliza hay que estar pensando en varios aspectos. ¿De acuerdo? Extensivos como el caso que hemos comentado. Ahora, otro detalle. Esta función que estamos viendo acá, que aparece como el recíproco de la longitud del intervalo, 1 sobre b menos a, y donde dice para todo x que está entre a y b, eso representa una ley de probabilidades. Y claro, lo interesante acá, jóvenes, si bien es cierto la parte mecánica es necesaria y tal, es un medio. Eso no es el propósito. El propósito es que yo evalúe al final una probabilidad para algo concreto que sea interpretable, ¿no? Que al final de cuentas me ayude en una toma de decisión. La primera pregunta sería, esa expresión como ley de probabilidades, ¿qué situaciones podría representar? ¿Cómo qué? Digo, solamente por nombrar, ¿acaso la calificación que un estudiante puede obtener en alguna prueba puede ser modelizada a partir de una ley de probabilidades como la que se indica en la lámina? ¿Será eso? ¿O nada que ver? Así como en un momento comenté, la demanda de un bien puede estar representada por una expresión de ese tipo. ¿Será razonable? ¿O tampoco nada que ver? A eso voy. Esa ley o expresión, ¿a qué tipo de situaciones podría representar más o menos de una manera aproximada? Pues qué bueno fuera que fuese de manera absoluta, ¿no? Aquí las modelaciones son aproximadas. ¿Qué tipo de? ¿Alguien podría decirlo? Esto es como para decir así. ¿Observan la representación geométrica, jóvenes? La gráfica. Tienes ahí el intervalo, ¿ve? ¿Correcto? El intervalo está definido, por ejemplo, como se indica, para un conjunto de valores dados. Empíricamente, ¿hay alguna característica en la naturaleza o en alguna actividad
el cual su gráfico empírico, llámese histograma, llámese polígono de frecuencias, sea más o menos parecido a esta representación gráfica teórica? Ahí está justo el problema, jóvenes. Cuando se modeliza, son ustedes que tienen que ver hasta qué punto una función puede encajar, o al menos aproximarse, o en todo caso, encontrar una aproximación entre la distribución empírica y la ley teórica. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo así, para que se entienda. Pensemos que hay una característica, el cual se describe a través de un histograma. Y voy a poner aquí el histograma. Por ejemplo, hay una primera barra por acá. Este es así. Luego hay una segunda barra por acá. Luego hay otra por aquí. Hay otra más por acá. Correcto. Hay otra más por acá. Y otra por acá. Ahí está. Ese es un histograma. Un histograma empírico en el cual las frecuencias o los porcentajes o la frecuencia relativa no serán todas al mismo nivel, pero parecen aproximarse a él. Y por lo tanto, entonces, desde un punto de vista empírico, esa distribución empírica podría encajar en la ley teórica. O en todo caso, la ley teórica podría modelizarla de manera aproximada. Por ahora les hago ese comentario, ¿de acuerdo? Ya después, en otros contextos, se ven pruebas para ver si lo que nosotros creemos u observamos resulta ser, obviamente, adecuado o no. Pero todavía no llegamos a eso. ¿De acuerdo? Por ahora es la representación de la distribución empírica. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? ¿Hasta acá alguna consulta que deseen hacer? Mendoza Navarro, ¿se encuentra? Sí, profe. Tengo una consulta, pero A, aparte, a ver, dígame. que como usted comenzó con las variables continuas, no sé si después de esto va a avanzar con la variable discreta, porque creo que todavía no lo hemos visto. Eh, Parece que ya hemos visto las variables discretas, ¿no? Mm, A En ver. mi caso no me recuerdo mucho, así que hemos hecho, profe. Ujú. Bueno, recuerde que el tratamiento del caso discreto es muy similar al caso continuo, solo que en lugar de utilizar integrales, se utilizan sumas. ¿De acuerdo? Por eso que hay pasajes en los cuales hago comentario. Aunque también ustedes también tienen que leer una parte de ello, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Vamos a revisar simultáneamente, ¿ya? Algunos de esos casos. A ver, un momentito me dejan acá. A ver. Ahora sí. Recording in progress. Ok. Ok, ¿ya? Fíjense, este es para el caso continuo, ¿ya? ¿Recuerdan la pregunta de los días? Voy a regresar al caso discreto, ¿ya? Para ilustración de su compañero. Acá. Esta es la función de distribución de tipo discreto, ¿ya? El acumulado, ¿ya? En el caso continuo habíamos visto en lugar de la suma una integral. En el caso discreto es una suma de probabilidades simples. La función de cuantía, ojo, es una ley de probabilidades que, al igual que en el caso continuo, debe cumplir también dos condiciones o requisitos. Pueden ver ustedes acá, ¿ven? Es no negativa y toda la masa de probabilidades es unitaria, ¿ven? Idem como en el caso continuo. Una distribución de tipo discreta, obviamente representada geométricamente, es a través de un gráfico de bastones, como el que pueden ver. ¿Ok? ¿Qué se puede observar en estos gráficos? Así como en la parte de gráficos de la parte descriptiva vimos, se puede ver la forma, ¿no es cierto? No la estamos calculando,
pero por lo menos podemos decir, de acuerdo al comportamiento, si es asimétrica o no, ¿de acuerdo? O dónde se concentran más. Repito, sin que nos pidan todavía una medida, ¿no? De valor de asimetría. En otros casos nos pueden pedir, ¿no? ¿No es cierto? Ok, ¿ya? Una distribución de tipo discreto, ¿correcto? No es sino la caracterización acerca del comportamiento de la característica. Como pueden ver ustedes acá, se lanzan dos monedas legales. X representa el número de caras que aparecen y por lo tanto podríamos llamar a la representación de las monedas como el espacio muestral. Aquí el omega. Y la variable aleatoria, ¿qué cosa es? Ya lo habíamos comentado, es una función que asigna a los resultados del espacio muestral un valor real. Pueden ver ustedes acá, 0, 1 y 2. ¿A él cómo se le conoce? A él se le conoce como el recorrido de la variable. ¿Correcto? Y a un costado aparecen las probabilidades o grado de ocurrencia de cada uno de ellos. De cada uno de ellos. Sus probabilidades. Sus probabilidades. Si, por ejemplo, esta descripción lo expresáramos a manera de tabla, eso se conoce como la tabla de probabilidades. Y es una forma también de representar a la ley. Podemos hacerlo en forma gráfica, como la que hemos descrito acá. ¿De acuerdo? Pueden ver ustedes ahí. Se puede hacer en forma gráfica, aparece el gráfico de bastones. Se puede hacer también a través de una ley, una expresión numérica, por ejemplo acá. Aquí está simbolizado. Quiere aludir a una expresión, esa es una representación más. Como también podríamos hacerlo tabularmente, como aparece acá, ¿no? A partir de una tabla. ¿De acuerdo? Ok. Recuerden que en el caso continuo es mucho más práctico manejar la función. ¿Se puede representar geométricamente? Sí, también, si es posible. Construir una curva, ¿no? ¿No es cierto? Ok. ¿Ya? Ok. ¿Cómo encontrar o cómo construir una ley de probabilidades? En el caso discreto, claro. Pueden ustedes ver acá, a manera de ilustración, lo siguiente. Aquí aparece la variable aleatoria que define el número de lanzamientos de un dado hasta que aparezca un 6. La pregunta es entonces, ¿cómo debe ser el espacio muestral? ¿Cómo debe ser omega? ¿De acuerdo? Lo voy a representar con letras a manera de ilustración. Que ocurra el 6 lo llamaré éxito en el primer intento. O que ocurra 6 en el segundo intento, puesto que el primero fue un fracaso. O que ocurra un 6 en el tercer intento, puesto de que los dos primeros lanzamientos fueron fracasos, etcétera, etcétera. Eso me está diciendo entonces que estamos lidiando con un espacio muestral infinito. En espacios muestrales infinitos, ¿se puede hablar probabilidades? Bueno, sí, siempre y cuando la probabilidad converja. Correcto, y eso nos da a entender entonces que podríamos darle un tratamiento de series. Ustedes dominan esa parte, series. Y ustedes saben muy bien que hay series que convergen y series que divergen. Si diverge, bueno, nada que ver, pues, ¿no? Les comento de que en nuestros escenarios, mayormente, no digo de manera absoluta, mayormente, si vamos a lidiar con problemas los cuales se fundamentan en series, van a converger a una probabilidad. Y este es uno de ellos. ¿Cómo encontramos entonces la ley de probabilidades? Evaluando del siguiente modo. Habiendo descrito el espacio muestral, inmediatamente definimos el recorrido de la variable. Y dependiendo de cómo se haya definido
la variable aleatoria, somos consecuentes con la definición o descripción de R de X. ¿Cómo? Del siguiente modo. La variable dice número de lanzamientos de un dado hasta que. Eso significa entonces que está contabilizando el número de intentos. Veamos el espacio muestral. Éxito a la primera, allá. Entonces, ¿qué significa eso? Que el éxito lo estamos nosotros entendiendo de qué ocurre en el primer intento. ¿Ok? Ponemos un 1 ahí. En el siguiente, ocurrirá en el segundo intento, en el tercero, en el cuarto, etc. Y ya tenemos el recorrido de la variable. Para poder encontrar la ley, necesitamos R de X. Y ahora, lo que vamos a hacer es la construcción, tratando de encontrar la probabilidad para algunos de los primeros valores de la variable, como es el caso de X igual a 1. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Invocamos su evento equivalente en el espacio muestral, que sería probabilidad de, y como probabilidad de es sacar un 6, obviamente, esa probabilidad es un sexto. Luego encontramos la probabilidad de que X sea igual a 2. Una vez más, invocamos su evento equivalente en el espacio muestral, y es haber sacado un número en el primer intento diferente a 6, y en el siguiente sí el 6. Pueden ver ustedes ahí. Y luego, a partir de eso, desglosamos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien y entendemos que lanzar un dado uno tras otro es lo mismo que lanzar varios dados a la vez. Por lo menos los consideramos equivalentes. Y que el grado de ocurrencia ocurre de manera independiente. ¿No es cierto? Ok, por eso que desglosamos y multiplicamos 5 sextos por un sexto. Ok, listo. La misma idea para X igual a 3. La misma idea para X igual a 4. Y como ustedes pueden ver, en toda esta gama de resultados aparece pues una regularidad, el cual invita a hacer una formulación general. Y podemos decir entonces que la ley de probabilidades de la variable aleatoria X igual a un valor particular a X pequeño es igual a 5 sextos elevado a la X menos 1 por un sexto. ¿Cómo se conoce esta ley? ¿Tiene nombre y apellido? Sí. Esta es la muy conocida ley geométrica. ¿De acuerdo? Ahí está entonces, ¿ya? Eso es más o menos la idea que hay que aplicar para otros casos. ¿Ok? El joven que hizo la pregunta, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya, ok. ¿Alguna consulta más? No. Ya, ok. Esta parte, vean, la parte descriptiva, sí invita a que tengamos que construir la ley de probabilidades. Pero esa ley, como ustedes pueden haber visto en esta pequeña ilustración, demanda a veces conocimientos básicos, ¿eh? Como que si son excluyentes, si son independientes, cosas que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok, ¿ya? Vamos a variar, por ejemplo, aquí. Vamos a variar. Para que tengan otra vez una ilustración más, ¿eh? Vamos a hacerlo por acá. A ver, necesitamos un espacio. Ya, aquí. Voy a apoyarme aquí, ¿eh? Aquí. Luego para esto. Más fácil es hacer esto. Listo. Y volver a cargar. Ok. Voy a definir una variable acá, ¿ya? Vamos a ver, una variable. A ver, X, variable aleatoria, que describe el número de haces, ¿correcto? Número de haces al extraer, por ejemplo, 5 cartas a partir de una baraja de 52 naipes. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, variable aleatoria, número de haces. Me estoy valiendo de un ejemplo archiconocido, solamente para efectos de ilustración, ¿ya?
De ahí lo podemos amoldar a cualquier otro escenario. Muy bien. Esto es en una baraja, voy a poner por acá, de 52 cartas. Aquí está. Y el cual se supone, voy a ponerlo mejor así, el cual hemos extraído una muestra, o sea, un número de cartas igual a una mano, que es igual a 5. ¿Hasta ahí se entendió? Por favor, manifiéstense, jóvenes. ¿Se entiende el caso? Campos Taipe se encuentran. Sí, profesor, se ha entendido. Ya, ok, ya. Entonces, la pregunta aquí clásica que se hace en muchos textos es, bueno, así en esta situación, encuentre la función de probabilidad de la variable aleatoria discreta. Perfecto. Queremos encontrar esto. Esto es lo que queremos encontrar. Esa es una clásica. Luego, de partir de ahí, te pueden pedir otras cosas más, valor esperado, varianza, en fin. Correcto, pero necesitamos la ley, pues. ¿Qué hacer para poder construir? No se olviden, jóvenes. Siempre que tengas tú que encontrar, repito, para el caso discreto, no te olvides el espacio muestral. Por ahora lo voy a indicar así, ¿eh? Hay que encontrar el número de elementos de omega. Con eso estamos diciendo de que no es necesario listarlos a todos los elementos, porque pueden ser decenas, cientos o miles. No vamos a tomarnos el tiempo para poder describir a todos ellos, ¿no? Pero sí expresar su tamaño, su dimensión. ¿Ok? Ok. Fíjense que en este problema, así, obviamente que habrá que entenderlo como tenga que ser. Para todos, a ver, ya, para todos, a ver, si nos podemos ubicar o no. ¿Cómo debiéramos entender este caso? Que yo obtengo 5 cartas y esas 5 cartas ya no regresan a la baraja o tienen que hacerlo. A ver. Alvarado Osorio. Presente. Ya, a ver, aquí lo tengo como inasistente, ¿eh? Pero usted ya ingresó, ¿eh? A ver, voy a marcar, ¿ya? Voy a llamar a los que no respondieron asistencia, ¿ya? Casanova Dávila, ¿se encuentra? No es- ¿Se encuentra o no? No está. Cruz Gómez, no está. Escalante Sandoval, Navarro Inga, Navarro presente, profesor. ya, ok. Recuerde que hay que ingresar a la hora. Sally Rosas Ávila, no está. Sánchez Castañeda, ok, listo. Muy bien. A ver, entonces, la pregunta para el joven. ¿Cómo debemos considerarla? ¿Con reposición o sin reposición? Por ejemplo, pensemos, seguramente que alguna vez habremos jugado a las cartas. No espero que me vayan a decir que no, o que nunca. Por lo menos alguna vez. Cuando se reparten cartas, por ejemplo, en este caso, extraemos 5 cartas. En ese juego que habíamos participado, ¿las cartas se devuelven o quedan sobre la mesa? No, no se devuelve. Por favor, repitan. No se devuelve. No se devuelven, ¿no? Entonces es lo más natural, ¿no? Por lo tanto, el escenario lo podemos trabajar de ese modo, ¿no? Ya si el problema dice se devuelve, bueno, ya pues seguiremos lo que indique, ¿no? Pero en este caso lo más convincente es que las cartas no sean devueltas, ¿de acuerdo? Ok, entonces. Pregunta para todos. ¿De cuántas formas se puede extraer 5 cartas a partir de 52? Se supone que es una baraja legal, pues. ¿De cuántas formas? ¿De cuántas formas? De 52 en 5, ¿no es cierto? Tomando, o sea, grupos o subconjuntos de 5 cada vez, ¿no es cierto? Esa es una combinatoria. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ya tenemos el espacio muestral, ¿ve?
¿De acuerdo? Ok. Queremos construir la función de probabilidad, ¿ya? Para eso, entonces, necesitamos R de X, el recorrido de la variable. ¿Alguien me puede decir cuáles son los valores que puede tener la variable al extraer 5 cartas a partir de una baraja de 52? ¿Es posible de que yo pueda sacar en una mano de 5 algunas o quizá ninguno de ellos? ¿Es posible, sí o no? Sí, profe. Por favor. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Tiene que salir uno? No, no necesariamente. Ah, ya, ok, ok, ahora sí. Ninguno entonces. ¿Puede salir uno? Sí, ¿Pueden salir dos? ¿Pueden salir tres? ¿Pueden salir todos? sí. Ok, hasta 4, ¿no? Ok, si hay algo, si hay más de 4 ya no es una baraja legal, pues. Ok, tenemos ahí el recorrido de la variable. Por eso que yo en un momento les comenté, ¿no? ¿Qué cosa es una variable aleatoria? Una interpretación muy simple, burda, es que, bueno, es una característica que adopta distintos valores, ¿no? Según su naturaleza o situación en que se encuentre, ¿no? Pero una definición formal la cataloga como una función. Es una función que asigna valores a los resultados del espacio muestral. Y claro, aquí no está de que hay que llevarlo a ese nivel y tratar de determinar quién es la función y en qué forma o de qué manera asigna esos resultados. Eso es para entender que esa es su labor de la variable. La asignación es inmediata y natural. Todo depende de cómo hayamos definido la variable. X es variable aleatoria, número de haces, número de haces. Por lo tanto, los valores que resultan ser dables van desde 0 hasta 4. Aunque la definición de función nos dice que podemos asignar cualquier valor. Pero ya como comentamos en su oportunidad, la asignación tiene que ser valores que sean interpretables, que sean comprensibles, entendibles según la situación dada. ¿Ya? Ok. Pasemos a evaluar uno de ellos. Probabilidad de que X sea igual a 0. Ok, muy bien. ¿Cómo evaluamos esa probabilidad? Una definición de probabilidad nos habla de casos favorables y del espacio muestral. Ya tenemos el número de casos. En el denominador es combinatoria de 52 en 5. Correcto. Necesitamos los casos favorables. ¿Ok? Ok. ¿De cuántas formas podemos obtener X igual a 0? ¿Qué significa X igual a 0? Sacar ningún as. Pues. ¿Y cómo puede ocurrir sacar ningún as? ¿Alguien me puede decir? Leandro. Leandro Ochoa, ¿se encuentra? Ah, sí, profesor. A ver, por favor, indíqueme. Sacar todas menos una carta que sea as. Ya. A ver, ¿me lo puede expresar? De 48 entre 52. Ya. 48. Voy a poner por acá. ¿No? O sea que de 48, ¿qué cosa extraigo? Mm, a todas las cartas que no sean Todas las as. cartas, ya. Todas las cartas debemos entender que es 5, ¿no? Correcto. Y solamente por una formalidad nada más, para que se ilustre, ahí están los 4 haces. Y de los 4 haces, ¿qué cosa queremos? Al menos uno. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Que no salgan. Que no salga, pues, que no salga, ya. Ok, estamos aprendiendo ya, ok, ok. Listo. Voy a chancar esto. Para X igual a 1, Guamán Salinas, ¿se encuentra? Guamán Salinas, no está, se fue. Sí, profesor. De la Cruz Castro, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ya, a ver, estoy chancando, ¿ya? Ayúdeme para poder evaluar X igual a 1. ¿Qué cosa hago? Sería uno a Ya. combinación de 4 tomado en uno. Ya. ¿Qué más?
por la combinación de, bueno, de 50, no, perdón, de 48 tomado en 4. Ya, ok. ¿Abajo el denominador cambia o no? No, se mantiene igual. Ok, listo. ¿Ya? Ok, voy a seguir chancando. Una más, ¿ya? Alvarado Osorio se encuentra. Sí, profesor. Ya, a ver, Alvarado. Para el caso de 2, Sería combinatoria de 4 en 2 ¿ya? y el restante que sería combinatoria de 48 en 3. Ok. Y el denominador se permanece igual. Igual. A ver, usted mismo, joven, ¿ya? Me va a ayudar a enunciar la ley general, en forma general, ¿ya? Como modelo. Voy a poner por acá, probabilidad de que X en mayúscula sea igual a un valor pequeño, X minúscula. Esto es igual. Estamos viendo que la regularidad me dice que en el denominador siempre va a haber lo mismo. 52 entonces en 5. Perfecto. Y arriba en el numerador. Ahora sí, ayúdenme. Sería combinatoria de 4 en X Ya, perfecto. y ¿Qué el otro más? Por sería combinatoria de 48 48 en qué? en 5 menos X. 5 menos X. Una pregunta, ¿ya? Solamente para dejar en claro. ¿Por qué tengo que multiplicar? Yo diría, no sé, a mí me parece que acá, aquí debe ser suma. Algunos hacen eso, ¿no? Debe ser suma. No debe ser Eh, producto. Digo. Por Sería favor, a ver, dígame por multiplicación qué. ¿Cuál es la razón? porque transcurren en el mismo tiempo. Tanto los fracasos como los éxitos, obviamente ocurren de manera simultánea. Perfecto. A ver, ¿cómo se apellida, joven? Alvarado. Alvarado, ya, un ratito, voy a tomar nota, ¿no? Hoy estamos Martes 7, ¿no? 7. Sí, Ya, martes 7. ok. Alvarado Osorio. Sí, Alvarado Osorio. Ya, ok. Ahí le voy a considerar su punto, ¿no? Perfecto. Esto es válido para la segunda PC, ¿ya? Estén atentos, jóvenes, ¿ya? Si los llamo, por favor, contesten. Si no responden, no quieren participar. Ok, listo, jovencitos. Ya tenemos ahí el modelito. No se olviden, siempre que se especifique el modelito, aquí a un costado, la formalidad nos obliga, ¿ya? No se olviden de colocar el recorrido de la variable. Entonces, ¿qué pondríamos como recorrido? Termine esto, Osorio. ¿Qué pondríamos? X, ¿desde dónde a dónde va? Desde 0 a 4. Desde 0 hasta 4. 4, perfecto. Entonces tenemos ahí, ustedes pueden ver la función y pueden poner al pie de esa expresión 0 para cualquier otro caso, ¿no? O sea, fuera de... Perfecto. Ahí termina la idea, ¿ya? Muy bien. Regresemos nuevamente por acá. Regresemos por acá. Ok. Vamos a borrar esto una vez más. Conviene más dejar esto y volver a cargar, ¿ya? Perfecto. A ver, estábamos por acá. El caso continuo, ¿ya? Muy bien. En el caso continuo ocurre algo muy similar, ¿ya? Cuando se nos pida, por ejemplo, evaluar probabilidades, como ya habíamos indicado, es para poder hallar áreas o porciones debajo de la curva, obviamente integrando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como los que siguen acá, ¿ven? Supongamos que X tiene como función de densidad a esta expresión. Por favor, obsérvese esto. Esto es para el dominio que va entre -1 y 1 y 0 en cualquier otro caso. Me piden que halle la función de distribución, o sea, ¿quién? F mayúscula de X, ¿no es cierto? Las probabilidades de un caso y de este otro, ¿de acuerdo? Y que encuentre un valor que satisfaga esta probabilidad. ¿Ok? Ok. El caso de la función de distribución, a todas luces se sabe cómo proceder. Hay que integrar. El caso B, las probabilidades, hay que actuar directamente, evaluando la densidad 1 o también, después de haber encontrado la función acumulada, esta también la podemos evaluar.
Correcto, se llaman probabilidades, ¿ya? Y en el caso C es todo lo contrario. Me dan la probabilidad y me están pidiendo qué valor es el que satisface esa relación. Esta última, por favor no se olviden, se llama probabilidad inversa. No se olviden de eso, ¿no? Probabilidad inversa. Esa la vamos a utilizar más adelante N veces. Esa idea, ¿ya? Ok. Muy bien. Para la primera parte, ¿qué necesitamos? No se olviden, la formalidad nos obliga. Tienes que considerar los valores que están fuera del dominio, en este caso, todos los valores que están por debajo del mínimo del valor de R de X, correcto. Eso automáticamente es 0 porque la función no está definida. Luego, el intervalo dado, caballero, hay que integrar. ¿Y cómo se integra? La definición nos dice, desde el menor valor, fíjense, este es el mínimo, correcto, hasta un valor X. Se supone que ese X es el valor que representa o pulula, ¿no es cierto? ¿Dónde? En el dominio de la función. No se pone el máximo. Si tú pones el máximo, es como si estuvieras probando la segunda condición de la función. Al final te va a salir 1. ¿De acuerdo? Ok. Integramos entonces y encontramos ahí la función acumulada. Ustedes pueden ver que es un polinomio, ¿no? De grado 3. ¿De acuerdo? Ok. Ahí se tiene una vez más el intervalo, ¿no? Perfecto. Para el caso de las probabilidades, ¿cómo podríamos encontrar las probabilidades? Se puede obtener también integrando, o si no, valiéndonos de la función acumulada que ya la hemos hallado, como pueden ver ustedes acá. ¿De acuerdo? Pueden ver ahí. La probabilidad de este intervalo no es sino a la probabilidad del límite superior menos, aquí está el límite superior, menos la probabilidad del límite inferior. ¿De acuerdo? En ambos casos bajo la relación a lo más. Como es continuo, no hay ningún problema. En el caso discreto, sí hay problema. ¿Ya? Muy bien, pueden ver ustedes ahí qué es lo que hace el autor. Podría haber invocado la función acumulada de manera directa, significa el 1/2, incluirlo, nada más, reemplazarlo en la función hallada, en el polinomio que habíamos dicho, el polinomio de grado 3. Pero aquí el autor lo que hace es que lo formula la propiedad y luego una vez más integra. Bueno, quiere hacerlo de ese modo, pues. Y es también la otra alternativa. Ustedes vean cuál resulta ser más práctico. ¿De acuerdo? Lo mismo para el segundo caso, ¿ya? Mírenme. La propiedad, ahí está la propiedad, no se olviden, es muy importante hacer eso, la propiedad. Y luego, la evaluación. El señor lo que hace acá es integrar. Cuando repito, él lo que podría haber hecho es simplemente aquí, en esta expresión, haber reemplazado el valor. Donde dice X, reemplazo el valor. No tengo por qué integrar nada, porque ya lo he hecho ya. ¿De acuerdo? Vean ustedes qué camino optar. ¿Cuál les resulta ser más fácil, más digerible o más inmediato? ¿No? De acuerdo. Listo. Y para el tercer caso, comentábamos la probabilidad inversa, como pueden verlo. Se supone que la probabilidad ya la conocemos. Lo que queremos es saber qué valor satisface esa probabilidad. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Ahí está. Aparece nuestra expresión de la función acumulada, la probabilidad pedida, y como ustedes saben, esto no vendría a ser sino la resolución, ¿no? ¿No es cierto? Encontrar las raíces. ¿De acuerdo? Eso no debe ser problema alguno. ¿De acuerdo? Finalmente encontramos que el valor de la raíz que satisface el dominio, porque pueden haber otros valores, ¿no es cierto? Es aproximadamente 0,73. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Se entendió? Guamán Salinas. Guamán Salinas, ¿se encuentra? No está, se fue. De la Cruz Castro, ¿se encuentra? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte, joven? ¿Alguna consulta que desea hacer? Ok. No por el momento. Ya, ok. Gracias, joven. Ok. Bien. Aquí hay un ejemplito del libro de Córdoba. Si ustedes lo han descargado, lo van a ver tal cual. Solamente quiero hacer este comentario, ¿ya? Si ustedes han notado,
la ilustración que se hizo anterior abordaba una función acumulada única. Pero ustedes saben muy bien que hay funciones que pueden estar expresadas en términos de subfunciones, como la que se muestra acá. Pueden ver un f de x, el cual se define para diferentes, ¿no es cierto?, intervalos de dominio. Y toma una postura muy particular en cada uno de ellos, ¿no? En la primera debe ser una recta, en la segunda es una constante, y en la tercera es otra recta, ¿no es cierto? Antes de proceder a cualquier análisis, cualquier cosa que me soliciten, por favor, abstenerse de trabajar simbólicamente. Lo primero que hay que hacer acá, antes de proceder, es hallar el valor de C. Y uno dirá, pero ¿para qué? Si yo lo puedo entender simbólicamente, no es eso. El problema es que lo que tú tienes que primero asegurarte es que dicha expresión sea una densidad. ¿Y cómo determino si es una densidad? Verificando las propiedades. La propiedad I y la propiedad 2I. La primera que sea no negativa y la segunda que toda el área o masa de probabilidad sea unitaria. ¿Ya? Si tú no haces eso, recuerda, y lo manejas simbólicamente, es posible que simplemente estés manejando una función, pero que no sea función de probabilidad. Piña, pues. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Muy bien. Por eso que aquí, a manera de ilustración, el autor solicita que determinemos el valor de C. Recuerda, en otros problemas no te van a pedir. Te van a decir, vamos a ver si primero despeja el valor de C. O si lo trabaja simbólicamente. Hay que hacerlo primero, ¿ya? Aunque no nos soliciten eso. Muy bien. Y luego en la parte B, lo que se quiere ilustrar es cómo encontrar la función acumulada para casos como el que se postula. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? En el libro de Córdoba, la ilustración lo hace bastante interesante, ¿eh? Observen, por favor, jóvenes, primero para la parte del valor de C. Según la segunda condición, toda la masa de probabilidad debajo de la curva debe ser unitaria. Perfecto. Integra todas las subfunciones, igual a 1, resuelve para el caso de C y encuentra que su valor es igual a 1. ¿Ok? Ok. Muy bien. Pueden ver ustedes acá, a continuación, que la función está redefinida. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Perfecto. Eso hay que decirlo, ¿no? Muy bien. Ahora sí puedo trabajar. Parte B, entonces. Queremos encontrar la función de distribución acumulada. ¿Qué hacemos? Lo hacemos por segmentos. No se olviden, para valores que están por debajo del mínimo de la variable, x menor o igual que 0, aplico la definición, pero como la función o densidad no está definida, eso debe ser 0. Perfecto, ya encontré uno. ¿Eh? ¿De acuerdo? Siguiente. Para el intervalo 0 y 1, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que vamos a hacer es siempre arrastrar las probabilidades halladas en los intervalos anteriores, como el caso anterior que fue 0. ¿De acuerdo? Integramos ahora para este intervalo, para todo valor que iría entonces ¿desde dónde? Desde 0 hasta un valor x dentro del intervalo 0, 1. Aquí está. Pueden ver ahí el x y pueden ver ahí el 0, utilizando la función que le corresponda. ¿De acuerdo? Y eso es igual a x cuadrado sobre 4. Perfecto. Se supone que la función acumulada en ese intervalo está descrita por esta expresión. ¿Ya? Seguimos. Hay otras subfunciones más. ¿Eh? Pueden ver ustedes en la parte superior. Para el intervalo x, que va entre 1 y 2, se comienza a arrastrar con lo anterior. Pueden observar, fíjense. Se tiene el f de 1, luego se tiene a continuación la integral que va desde 1 hasta un x, ¿no es cierto? Y nuevamente se vuelve a integrar esta última. ¿De acuerdo? Lo mismo se hace para el siguiente caso, que comienza a encadenar o a arrastrar lo hallado anteriormente, pero no en términos de x, sino cubriendo todo el intervalo ahora, como pueden ver. ¿Ya? Perfecto. Una vez hecho eso, tenemos la función acumulada acá, al pie. Pueden ver ahí la manera convencional de cómo se representa, ¿ya? F de x, F mayúscula de x es igual
a 0, x cuadrado sobre 4, el otro es 2x menos 1 sobre 4, según los intervalos dados, etc. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esa es la ilustración para este caso en el cual nos encontremos con una función que se expresa a partir de subfunciones. ¿Sí? Perfecto. Y ahora acá, para hablando de manera general, tanto para el caso discreto como para el caso continuo. Uno puede encontrar una serie de aspectos o características, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno puede encontrar la esperanza matemática, puede encontrar la varianza, pero así como ellos, uno puede encontrar las unidades más elementales, que aquí nosotros lo llamamos como los momentos poblacionales. Esos momentos poblacionales pueden ser con respecto al origen o pueden ser con respecto a la media. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá ven. Lo que ustedes ven acá es un momento con respecto al origen, por ejemplo, de orden R, esperanza matemática de x a la R. Que cómo se calcula, si la variable es continua, se integra directamente. Se parece mucho al valor esperado. ¿De acuerdo? El valor esperado sería cuando R es igual a 1. O K es igual a 1. ¿De acuerdo? Ok, ok, ¿ya? Y para el caso de los momentos centrados con respecto a la media, de manera muy similar. Si la variable es continua, se integra. Si la variable es discreta, se suma. ¿Correcto? Correcto. ¿Para qué sirven estos momentos? Algunos de ellos sirven para poder obtener otras características. ¿Como cuál? Por ejemplo, acá. Esta es la varianza. Y la varianza se puede encontrar en términos del segundo momento poblacional, ¿correcto? Menos el primer momento poblacional elevado al cuadrado. Para eso sirven. Una combinación de estos elementos puede proporcionar información para otras características. ¿Ok? Ok. En el caso discreto, recuerden, la integral se reemplaza por el término de suma, ¿no? Okay. Pueden ver aquí casos muy específicos. Por ejemplo, pueden ver medidas o características como la mediana y la moda. Recuerden, jóvenes, que estas características, ya que estamos abordando desde el punto de vista distribucional, teórico, deben ser considerados como parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, la manera como se calculan, así como lo hicimos en la parte descriptiva, pueden ver cómo se obtiene la mediana, ¿ve? A partir de datos discretos. ¿Ve? Si es a partir de datos continuos, la idea sería, ¿qué cosa? Verificar que cumple esta condición para el caso de la función acumulada. La probabilidad de que x sea mayor o igual a un valor dado, o también la probabilidad de que x sea lo más un valor dado, expresión equivalente a la anterior, eso debería acumular el 50% de los casos, o sea, 0,5. ¿Ok? Para el caso de la moda, de manera muy similar, ¿ya? ¿Correcto? ¿Cómo encontramos la moda en una variable continua? La pregunta es muy simple. La pregunta es, ¿cómo encontraríamos los máximos? Voy a generalizar. Los máximos y los mínimos en una función continua. Y eso lo sabemos, ¿no? ¿Cómo? Derivando. Y determinando si en un punto crítico hemos encontrado un máximo o hemos encontrado un mínimo, ¿no? Eso lo dominan ustedes perfectamente, ¿eh? Okay. Para casos de variables discretas, hay que tener un poco más de cuidado. Por ejemplo, cuando se evalúan cuantiles, ya sea percentiles, deciles o cuartiles. ¿Correcto? Correcto, ¿yo? Solamente para hacer este comentario. Cuando se nos pida calcular alguna medida cuantílica, en el caso discreto, hay que ver que cumplan estas condiciones, ¿sí? A manera de ilustración, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, para el caso de Q1 y Q3. O sea, hay que ver esto de acá como condición. Ese es para uno y ese es para el otro. Esa conjunción que dice y
tiene que respetarse. Entonces, si me pidieran, por ejemplo, el primer cuartil, yo tengo que verificar con mi variable aleatoria si la probabilidad de que a lo más con ese valor, yo tengo por lo menos 0,25 de probabilidad. Y también si la probabilidad de que por lo menos para ese valor que he encontrado, pueda yo tener probabilidades mayor o igual a 0,75. Y uno dirá, ¿listo? ¿Para qué? Es que con esa relación tú vas a poder encontrar a las medidas cuantílicas en general. Según, claro, ¿no? En el caso que estamos comentando es para el primer cuartil. Si fuera para el tercer cuartil, hay que adecuar las probabilidades. Pero lo que estoy tratando aquí de señalar es que tienes que ver que cumpla la regla, tanto de un caso como del otro. Por eso que aparece la conclusión I. Bajo ese punto de vista, es posible que cuando tengas tú una variable aleatoria discreta, haya un cuartil, no único, sino que puede haber otro, que también cumpla esos requerimientos. Y no nos vaya a causar sorpresa eso. No vayas a decir de que, uy, hay un error acá. No, es posible que se presenten esos casos. ¿De acuerdo? Puede ser que tú hayas encontrado un Q1, o sea, un valor de la variable que haga el papel de Q1 y que cumpla esta condición y luego su vecino inmediato también lo cumpla. ¿Correcto? No hay problema. No hay problema en eso, ¿no? Ok. Y finalmente con esta parte, ¿ya? Voy a hacer la siguiente aclaración acá. Así como hemos calculado asimetría, kurtosis, medidas de forma, en variables aleatorias continuas y discretas, también se puede evaluar este tipo, digamos, de aspectos. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente, ¿ya? Aquí voy a hacer una especie de corrección, lo que ha hecho el autor. Si quisiéramos calcular la asimetría, la fórmula es válida, pero tiene que estar expresado en términos de población. Entonces, en lugar de X barra, vamos a poner mu. ¿Correcto? Aquí está bien. Ahí está bien. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer en el caso del apuntamiento. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos evaluando a nivel poblacional. ¿De acuerdo? Su interpretación, su análisis, su cálculo, muy semejante a la parte descriptiva. ¿De acuerdo? Cuando nos pidan encontrar la media, bueno, habrá que encontrar la esperanza matemática, ¿no? Si la variable es discreta o la variable es continua. Si habrá que encontrar la varianza o desviación estándar según la definición. ¿Correcto? Lo hemos indicado láminas atrás. Una vez más, por aquí está la definición de varianza. Aquí está, aquí está. Esta última de acá refleja, aquí está, la definición de varianza. Pueden ver ahí. Ese momento centrado que aparece acá, este momento centrado, ese momento es la varianza. ¿Ok? Ok, ya. Perfecto. Entonces, toda esta rutina que se ha visto en estadística descriptiva, también ocurre lo mismo aquí en variables aleatorias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, hay que revisar esa parte, ¿eh? Una vez más. Listo, jóvenes. ¿Hasta acá alguna consulta que deseen hacer? Ok. No olviden, jóvenes, la tarea que se ha dejado para aquellos que lo soliciten, ¿ya? No es obligatorio. ¿De acuerdo? Ok. Para el que desee, tiene su oportunidad entonces. Listo, jóvenes. Hasta ahí nomás, ¿ya? Gracias por su atención, jóvenes. Que tengan buen día. Profe, Profesor, disculpe. Dígame. esto lo subí a ni virtual, ¿no, profe? Claro, claro. En este momento vamos a subirlo, ¿ya? Ok. Ok, ¿Algo profe. más? ¿Algo más? Profesor, disculpe, ¿la tarea en qué consistía? Lo que pasa es que llegué un poco tarde. Por favor, Perdón. no sé si puedo.
Soy Navarro, llegué un poco tarde. ¿Me podría decir la tarea en qué consistía? Bueno, jovencito, hay que ingresar a la hora, pues, ¿ya? La tarea es simplemente, a ver, resuelve tu segunda práctica y tu parcial, que yo te voy a brindar la oportunidad para ver si lo desarrollas correctamente. Si lo desarrollas correctamente, 100%, sin ningún error, te voy a considerar algunos puntos. Caso contrario, no. Ok, profesor, muchas Ya, gracias. ok, listo. Listo, jóvenes. Bien, jóvenes, que tengan buen día. Nos vemos, jóvenes.